Hola mis queridas, sean muy bienvenidas a otro encuentro aquí en nuestro rinconcito en Historias de Separación. Mi nombre es Laura, tengo 40 años y les hablo desde mi casa aquí en Mazatlán, Sinaloa. La historia que voy a compartir hoy es difícil. Es de esas que nos cuesta creer que son reales, que pueden pasarle a alguien. Sinceramente, hasta el día de hoy, a veces cierro los ojos por un instante y todo regresa con la claridad de una pesadilla. Esa sensación de que no puede ser verdad, de que en cualquier momento voy a despertar en mi antigua recámara, con la vida que yo creía tener. Pero no fue un sueño, fue real, fue mi realidad por mucho tiempo, y me hizo sufrir de una manera que no le deseo ni a mi peor enemiga. Un dolor que desgarró mi alma en pedazos. Antes de sumergirme en ese pasado, en ese mar de aguas tan turbias, quisiera hacerles un pedido muy especial. Si eres nueva por aquí, o si ya nos acompañas pero todavía no te suscribes, por favor, haz clic en el botón de suscribirte aquí abajo y activa la campanita. Cada nueva integrante de nuestra comunidad fortalece nuestro trabajo y nos ayuda a llevar estas historias a más mujeres que, así como yo, y tal vez como tú, necesitan desesperadamente saber que no están solas en su dolor. Es un gesto rápido que hace toda la diferencia. ¿Listo? Muchísimas, muchísimas gracias. Ahora, respira profundo conmigo. Acércate a una silla, porque vamos a retroceder en el tiempo, hacia la vida que yo creía que era perfecta. Me casé muy joven. Tenía 24 años. Era una niña, llena de planes, de ideales. Estaba en el tercer semestre de la carrera de arquitectura, una carrera que era mi pasión. Yo soñaba con construir puentes, edificios, casas que albergaran a otras familias felices. Y en medio de esos sueños de concreto y de futuro, apareció Javier. Y él parecía la personificación de todos mis mejores proyectos. No era solo un hombre, era un refugio, dulce, con una sonrisa fácil, una educación impecable y, sobre todo, una caballerosidad que parecía sacada de una película antigua. Me apoyaba en todo. Se quedaba hasta tarde conmigo mientras yo pasaba noches en vela haciendo maquetas. Me llevaba café. Elogiaba cada trazo mío. Él creía en mis sueños más que yo misma. ¿Cómo no enamorarse? La boda fue una consecuencia casi inevitable de ese encanto. Nos casamos en una tarde gloriosa de sol, con la brisa del mar. Recuerdo mirarlo en el altar, tan seguro, tan enamorado, y pensar con una certeza que hoy me asusta. Es él, es para siempre. Nuestra vida de casados fue, por más de una década, la prueba de que había tomado la decisión correcta. Tuvimos a nuestros 2 hijos, Sebastián, que hoy es un adolescente de 14 años, y Leo, mi pequeño de 12. Me gradué, y con su apoyo abrí mi propio despacho. Él vibraba con cada proyecto que yo cerraba. Mientras tanto, él también ascendía en su carrera como analista financiero. Compramos una casa espectacular que yo misma diseñé. Cada rincón de esa casa tenía mi sudor, mis sueños. La sala amplia con ventanales que iban del piso al techo, capturando la luz dorada del atardecer. El jardín donde los niños jugaban a la pelota. Era la materialización de la familia de comercial. Y Javier era el protagonista. Un padre presente, un esposo dedicado, mi cómplice, mi mejor amigo. Ahora necesito que entiendan el panorama familiar. Mis papás viven en Puebla. Siempre tuvimos una relación de amor, pero la distancia física impone una cierta formalidad. Cuando me casé con Javier, su familia se convirtió en la mía aquí en Mazatlán, y el pilar de esa familia era su padre, mi suegro, Héctor. La madre de Javier, una mujer dulce que me encantó conocer, había fallecido de forma muy triste un año después de nuestra boda, víctima de una cirrosis hepática. Héctor, por lo tanto, era viudo. Un abogado jubilado, distinguido, encantador, de una elegancia que impresionaba, y desde el primer día me trató como a una hija. Y la relación de él con Javier, yo la consideraba la cumbre del amor paternal. Por ser Héctor viudo y Javier hijo único, estaban increíblemente unidos. Eran uña y mugre. Hablaban todos los días, sin excepción. Hacían viajes de hombres, como decían, para pescar en alta mar. Yo miraba esa amistad, esa complicidad, y mi corazón se llenaba de admiración. Les decía a mis amigas, me saqué la lotería.
Mi esposo es el mejor amigo de su papá. ¡Qué ejemplo de familia! Yo fomentaba esa cercanía. Me parecía hermoso, me parecía sano. Creía que su amor era la prueba de que yo había entrado en una familia estructurada por el afecto, por el compañerismo. Hoy, cuando miro hacia atrás, esa ingenuidad mía me provoca náuseas. Yo era la principal espectadora de una obra macabra y aplaudía de pie, sin entender nada de lo que pasaba tras bambalinas. Yo veía a un padre y un hijo, un amor ejemplar. Lo que no podía ver, lo que mi mente jamás podría concebir, era la verdad enfermiza que se escondía detrás de tantas sonrisas y abrazos. La verdad de que su relación no era solo de padre e hijo, era mucho, mucho más que eso. Y esa verdad estaba a punto de estallar y llevarse con ella todos los cimientos de mi vida. La erosión de mi felicidad no comenzó con un terremoto, sino con una gotera, lenta, persistente, casi silenciosa. Y la llave de esa filtración de angustia era el celular de Javier. El primer cambio fue la contraseña. Un día, necesité usar su celular para llamar a la pizzería porque el mío no tenía batería. Instintivamente, tecleé la fecha de nuestra boda. Contraseña incorrecta. Intenté con el cumpleaños de Sebastián. Nada. Amor, ¿cambiaste la contraseña? Le pregunté desde la sala. Él apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos, y respondió de una manera demasiado casual. Ah, sí, querida. Tomó el celular, lo desbloqueó y me lo entregó. Ni se me ocurrió preguntarle cuál era la nueva contraseña. ¿Por qué necesitaría saberla? En ese momento, pareció solo un detalle burocrático. Hoy veo que fue el primer ladrillo del muro que empezó a construir entre nosotros. Después del primer ladrillo, vinieron otros. El celular, que antes descansaba en cualquier lugar, pasó a tener un hábitat específico, su bolsillo, o su mano, y siempre, metódicamente, con la pantalla hacia abajo. Si estábamos cenando, el aparato estaba al lado de su plato, como un cubierto extra, silencioso y vigilante. Las notificaciones, que antes sonaban y se encendían libremente, fueron silenciadas. Pero la vibración... La vibración se convirtió en la banda sonora de mi ansiedad. Un zumbido bajo, casi imperceptible, pero que para mí sonaba como una sirena. Él sentía la vibración, y su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Una tensión en los hombros, una mirada de reojo al aparato. Esperaba a que yo me distrajera, que mirara a los niños, para entonces echar ese vistazo rápido, furtivo. Empecé a cuestionar mi propia cordura. ¿Me estaba volviendo paranoica? Un matrimonio de más de una década, una relación tan sólida. ¿Sería justo que yo la manchara con una desconfianza que tal vez solo existía en mi cabeza? Me sentía la peor de las esposas, la del estereotipo, la mujer celosa, controladora, que asfixia a su marido. Luchaba contra esos pensamientos. Durante el día me convencía de que todo era estrés de mi trabajo. Por la noche, acostada a su lado en la oscuridad, escuchando el ligero teclear de sus dedos bajo el edredón, la paranoia volvía más fuerte, más cruel. La luz tenue del aparato iluminando su rostro, concentrado en un mundo del que yo no formaba parte, era una tortura. Y él tenía la coartada perfecta para todo, la coartada que aniquilaba cualquier argumento mío que me hacía sentir monstruosamente culpable. Su padre. «Oye, amor, ¿no sueltas ese teléfono?», le decía, intentando sonar ligera, en broma, y la respuesta venía, cargada de una falsa nobleza. «Es mi papá, Laura. Ya sabes cómo se pone. Se siente solo hoy. Estoy tratando de distraerlo». Y listo. ¿Cómo podía yo competir con eso? ¿Cómo podía yo decir, deja de prestarle atención a tu padre viudo y solitario? Me sentía un monstruo egoísta. Yo, que tanto admiraba la relación de ambos, ¿ahora estaba celosa de ella? Entonces me echaba para atrás. «Ah, claro, mi vida. Mándale un beso. Pregúntale si no quiere venir a comer con nosotros el domingo». Me forzaba a participar en la farsa, a ser la nuera comprensiva. El episodio en el baño fue lo que realmente encendió la alerta roja. Empezó a tomar duchas largas, tardadas, siempre con el celular. La excusa era que escuchaba un podcast. Una noche, necesitaba tomar una medicina del gabinete del baño y toqué a la puerta. «Amor, ¿puedo pasar rapidito?».
El silencio del otro lado fue inmediato, seguido por un ruido de algo cayendo y el sonido apresurado de pasos en el piso mojado. Abrió una rendija de la puerta, con el cuerpo bloqueando la vista. ¿Qué pasó? Solo necesito un analgésico, dije, extrañada por su reacción. Me lo dio y me cerró la puerta en la cara. No era mi Javier. Mi Javier habría abierto la puerta, habría bromeado conmigo. Ese hombre en la puerta era un guardia de prisión y el baño era su celda de secretos. Esa noche lo confronté, con cuidado. «Javier, ¿pasó algo? ¿Estás tan distante, tan nervioso?» Se hizo el ofendido. «Caray, Laura, yo aquí matándome a trabajar para darle lo mejor a esta familia, lidiando con la presión del mercado, cuidando a mi papá. ¿Y tú vienes a acusarme de estar nervioso? Estoy exhausto». Lo mínimo que esperaba era un poco de comprensión, no un interrogatorio. Le dio la vuelta a la situación con una maestría que me dejó sin palabras. Y, una vez más, me sentí culpable. Culpable por no ser la esposa comprensiva que él merecía. Le pedí disculpas. Y me fui a dormir llorando en voz baja, para que no me oyera, sintiendo un abismo abrirse entre nosotros en la cama matrimonial. La duda era un veneno lento, y yo estaba siendo envenenada todos los días, en pequeñas dosis. Aquella noche, en que lloré en silencio para no despertar al extraño que dormía a mi lado, fue el fondo del pozo. Y, como dicen, es en el fondo del pozo donde uno encuentra el impulso para subir. Pero mi impulso no vino con el sueño, vino con la vigilia. En esa madrugada, mientras él roncaba suavemente, sumergido en su paz de hombre de conciencia limpia, tomé mi decisión. Ya no podía vivir en la duda. La incertidumbre era una fiebre que me consumía. Necesitaba la llave, la contraseña que abría la caja de Pandora, y la conseguiría. La noche siguiente, preparé mi teatro. Después de acostar a los niños, me fui a nuestra recámara y me acosté más temprano, algo que rara vez hacía. Me giré hacia el lado opuesto al suyo, de espaldas a la puerta, y me forcé a respirar de forma lenta y profunda, imitando el ritmo de quien duerme pesadamente. Todo mi cuerpo estaba tenso, cada músculo contraído en anticipación, pero mi respiración era la de una estatua. Pasaron las horas. Oía los sonidos de la casa, los ruidos de la calle y el tic-tac del reloj marcando mi angustia. Finalmente, oí sus pasos en el pasillo. Entró al cuarto, cerró la puerta suavemente y, como siempre, se sentó al borde de la cama para una última mirada al celular antes de acostarse. El cuarto estaba en una oscuridad casi total, y la luz del aparato era el único punto de iluminación. Con los ojos entreabiertos, fingiendo un sueño profundo, espié. Mi corazón martillaba contra mis costillas con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. Vi su mano moverse, el pulgar flotando sobre la pantalla. Y entonces tecleó. Los números se encendieron brevemente, uno por uno, en una danza luminosa en la oscuridad, y los vi. Grabé la secuencia en mi mente como si mi vida dependiera de ello. Y dependía. 1, 9, 9, 8. Un escalofrío helado recorrió mi espalda. Apagó la pantalla, puso el celular en el buró para cargarlo y se acostó a mi lado. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración hasta sentir su cuerpo relajarse y su respiración volverse profunda en el sueño. No dormí ni un segundo esa noche. Pasé horas mirando la oscuridad, con la contraseña quemándome en la memoria. Tenía la llave. Solo necesitaba el valor para abrir la puerta. Desperté a la mañana siguiente diferente, o mejor dicho, no desperté. Simplemente me levanté, pues la vigilia había sido permanente. La tristeza seguía ahí, una manta pesada, pero debajo de ella, la fría determinación que nació la noche anterior se había solidificado. Era un bloque de hielo en mi pecho. La mujer que dudaba de su propia cordura se había callado para siempre. Tenía un objetivo, y lo cumpliría. La rutina de la mañana fue una obra de teatro, la más difícil de mi carrera de farsante. Serví el café, preparé los sándwiches para el lunch de los niños, sonreí y les deseé un buen día en la escuela. Cada gesto era mecánico. Javier actuaba con normalidad, lo que hacía todo aún más pavoroso. Habló de una junta importante, se quejó del tráfico. Un actor talentoso,
representando el papel de esposo y padre dedicado. Yo solo asentía con la cabeza, la comida volviéndose cenizas en mi boca. Cuando la ruta escolar recogió a los niños y el portón se cerró, la casa fue tomada por un silencio denso. Y entonces oí el sonido que se convirtió en mi señal, mi cuenta regresiva, el ruido de la regadera en el baño de nuestra suite. Era mi oportunidad. Caminar del pasillo a nuestra recámara fue como atravesar un pantano. El aire era pesado, mis pies se hundían en el suelo. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos. Al lado de la cama, conectado a la corriente, estaba él, el celular, el corazón palpitante del secreto. Mis manos temblaban, no de duda, sino de una mezcla de miedo y adrenalina. Tomé el aparato. El cristal estaba frío, pero mi piel ardía. La pantalla se encendió pidiendo la contraseña. No hubo intentos, no hubo errores. Con una precisión mortal, mis dedos teclearon la secuencia que vi en la oscuridad de la noche anterior. 1998. La pantalla se abrió al instante. Un escalofrío de victoria y terror recorrió mi espalda. Estaba dentro. Respiré hondo. ¿Qué buscaba? ¿Hacia dónde mirar primero? Mi mente, ahora una herramienta de investigación, trabajó rápido. Abrí WhatsApp. Revisé decenas de conversaciones. Grupo de la familia, grupo del fútbol, conversaciones con colegas del trabajo, conmigo. Todo impecablemente normal. Parecía la vida de un hombre común. Fui a la galería de fotos. Miles de fotos de los niños, nuestras, de viajes. Ninguna imagen sospechosa. Revisé el historial de llamadas. Solo números conocidos. Una parte de mí, exhausta, quería aferrarse a eso. Ya viste, Laura. No hay nada. Estás loca, creando monstruos en tu cabeza. Pero la otra parte, mi intuición herida, sabía que él era más listo que eso. Un hombre que vive una doble vida por tanto tiempo no comete errores de principiante. Y fue entonces cuando mis ojos se posaron en él. El icono azul claro con un avioncito de papel. Telegram. Una aplicación que, para mí, era un cementerio. Nunca la usábamos. Era el escondite perfecto. Mi dedo flotó sobre el icono por un segundo. Un segundo que contenía toda mi vida pasada y todo mi futuro desconocido. Hice clic. Y el mundo, como yo lo conocía, implosionó. No necesité buscar. Estaba ahí, hasta arriba. Una conversación fijada, prioritaria. El nombre del contacto era solo una letra. H. Se me secó la garganta. ¿H de quién? La foto de perfil era minúscula, pero mi cerebro la expandió a pantalla de cine. No era el rostro de una persona. Era un objeto, un barco de pesca blanco y azul que yo conocía como la palma de mi mano. El Sereno. El barco de mi suegro, Héctor. El aire se escapó de mis pulmones. No. Un error. Una terrible, enfermiza coincidencia. Con el dedo pareciendo pesar una tonelada, toqué la conversación y empecé a leer. Los mensajes más recientes eran de la noche anterior, de la noche en que yo lloraba en voz baja a su lado. Mientras yo lloraba, él tecleaba esas palabras. Javier, necesito más aire. Ella está sospechando de todo. Su mirada cambió. H. Calma, mi vida. Ya lo hemos hablado, falta poco. Sé fuerte. Javier, ya no aguanto esta doble vida. Vivir con ella, mirarla a la cara, a los niños, me está matando. Siento que me estoy pudriendo por dentro. H. Piensa en nuestro futuro, en todo lo que planeamos. No tires todo por la borda ahora. ¿Nuestro futuro? ¿Qué futuro? Mi cerebro no podía formar una imagen. Me desplacé hacia arriba, frenéticamente. Meses y meses de un diario secreto. Planes, declaraciones, angustias. H. Tenemos que ser más cuidadosos. Laura anda haciendo muchas preguntas. Javier, ya no quiero esconderme. Quiero poder besarte en la terraza sin tener que mirar por encima del hombro. Seguí desplazándome, pasando por decenas de te amo, te extraño. No puedo esperar a tenerte solo para mí. Y entonces, la frase que funcionó como un tiro de gracia, que hizo añicos los últimos vestigios de mi cordura. Javier, te amo, pero no puedo seguirle mintiendo. Leí y releí. Te amo. La misma frase que él me decía. Pero el destinatario era otro. Era su padre, el abuelo de mis hijos. El sonido de la regadera se detuvo. El clic de la llave al cerrarse sonó como una sentencia.
Yo estaba allí, sentada al borde de nuestra cama, con el celular en la mano, las lágrimas corriendo calientes por mi rostro, el veneno de la verdad corriendo por mis venas. El horror tenía un nombre, y estaba a punto de entrar en esa recámara. Él levantó el rostro bañado en lágrimas, sacudió la cabeza negativamente de una forma extraña y dijo las palabras que comenzaron la segunda capa de la demolición. No, Laura, no es exactamente eso. Es todavía más complicado. Fruncí el ceño sin entender. Y él continuó. Héctor, él no es mi padre biológico. La frase me golpeó como un puñetazo de una realidad alternativa. ¿Qué? ¿Cómo que no? Toda la imagen que tenía de esa familia ejemplar, del hijo devoto y del padre viudo, comenzó a distorsionarse. ¿Qué estás diciendo?, tartamudeé. Y entonces, la confesión final, la historia secreta que sustentaba toda la mentira de nuestra vida, brotó de él. Mi madre, comenzó, con la voz quebrada. Cuando conoció a Héctor, ella ya estaba embarazada. De mí, de otro hombre, un tipo que desapareció del mapa, que nunca quiso saber. Héctor se enamoró de ella y se hizo cargo, aún sabiendo todo. Me registró, me dio su apellido, me crió como si fuera su hijo de sangre. Crecí toda la vida creyendo que era mi padre. Para todo el mundo, él era mi padre. Se detuvo, respiró hondo y continuó, ahora revelando el punto de inflexión, el momento en que la verdad fue utilizada como un arma. Cuando yo tenía unos 15 años, me llamó para una plática seria y me lo contó todo. Me contó que no teníamos la misma sangre, que él era el hombre que me crió, pero no el que me engendró. Yo me quedé en shock, perdido, sin saber quién era. Me miró, sus ojos suplicando una comprensión que era imposible que yo le diera. Fue poco tiempo después de eso, Laura, que las cosas cambiaron entre nosotros. Yo estaba vulnerable y él empezó a decirme que, como no éramos parientes de verdad, nuestro cariño era diferente, que nuestro amor era especial, que era permitido. Me hizo creer que lo que sentíamos el uno por el otro era un amor de almas, no un amor de padre e hijo, y que por eso no estaba mal. La náusea se apoderó de mí. Entendí la manipulación. La revelación no fue un acto de honestidad, fue un acto de preparación, de seducción. Y entonces me dio el golpe final, la razón de todo el secreto que me guardó durante tantos años. Nunca te conté esto, Laura. Nunca se lo conté a nadie, porque tuve miedo. Miedo de que si tú sabías que no éramos padre e hijo de sangre, ibas a mirar nuestra relación demasiado de cerca. Te darías cuenta de que era demasiado intensa, demasiado cercana, y no podía arriesgarme a que vieras la verdad. Nadie podía saberlo, solo yo, él y mi madre, que vio todo en silencio y murió de pena por eso. En ese momento lo entendí todo. El secreto de la paternidad no era para protegerme a mí, era para proteger su romance. Mi ignorancia era la condición necesaria para su libertad. Yo no era solo la esposa traicionada, yo era la pieza central, la cortina de humo que ocultaba una vida entera de secretos, manipulación y una relación enfermiza que comenzó con la seducción de un adolescente por parte del hombre al que llamaba padre. No sé decir por cuánto tiempo me quedé allí, sentada al borde de la cama, y por cuánto tiempo él se quedó en el suelo, un montón de miseria y culpa. La recámara, que antes era nuestro refugio, nuestro nido, se había transformado en una cámara de tortura. El aire estaba enrarecido, pesado con el veneno de su confesión. Y dentro de mí, un silencio ensordecedor. El shock fue tan violento, tan profundo, que mi cerebro activó un interruptor de emergencia. Apagó todo. Las emociones, los pensamientos, el dolor. Entré en un estado de letargo, una especie de piloto automático movido puramente por el instinto de supervivencia. No sentía rabia, no sentía tristeza, no sentía absolutamente nada. Era un vacío blanco, helado, aterrador. Fue de esa ausencia total de sentimiento que nació mi primera acción. Me levanté de la cama con una calma que no era mía. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como los de un robot ejecutando una programación. Fui a nuestro closet, el espacio que yo misma diseñé, con la división exacta para sus cosas y las mías. Abrí su lado.
El olor de su ropa, un perfume que durante años asocié con confort y seguridad, ahora me provocaba una náusea profunda. Tomé la primera maleta de viaje que encontré, una maleta negra que usamos en nuestro último viaje en familia, y la arrojé con un golpe sordo sobre la cama deshecha. Mi voz, cuando finalmente rompió el silencio del cuarto, era irreconocible. Era una voz plana, sin inflexión, sin alma. Ponte tu ropa. Toma lo esencial. Te quiero fuera de mi casa en 10 minutos. Él me miró desde el suelo, los ojos rojos e hinchados, suplicando algo que ya no tenía en mi inventario. Misericordia. Abrió la boca, tal vez para pedir más tiempo, para intentar explicarse, para vomitar más detalles de su sórdida historia. Levanté la mano, la palma abierta en un gesto de «basta». «No», dije, con la misma voz muerta. «No me digas ni una palabra más. Nunca más». La orden fue tan definitiva, tan cargada de una finalidad absoluta, que se calló, y, como una marioneta a la que le han cortado los hilos, obedeció. Se levantó, se puso la primera ropa que vio y comenzó a meter cosas en la maleta de forma aleatoria. Camisetas, calzones, un par de zapatos. Cada sonido dentro de ese cuarto se amplificaba. El cierre de la maleta sonó como un disparo. Era el sonido de nuestra vida, de casi 16 años de matrimonio, siendo sellada para siempre. Tomó su cartera, las llaves del coche, el celular que lo inició todo. Se detuvo en la puerta de la recámara por un último instante y miró hacia atrás, hacia mí, como si esperara un último gesto, una lágrima, un insulto. Pero yo solo le devolví la mirada, con mis ojos vacíos, con la expresión de quien mira a un completo extraño. Y creo que mi nada fue más aterradora para él que lo que habría sido mi odio. Él desvió la mirada primero, derrotado, y se fue. Oí sus pasos pesados en la escalera, cada escalón un adiós. Oí la puerta de la sala abrirse y luego cerrarse con un clic suave, final. El sonido del motor del coche arrancando en el garaje, el ruido de las llantas en la grava, y después el silencio. Un silencio profundo, pesado, hueco. Se había ido, se había evaporado de mi vida, dejando atrás solo la destrucción. Me quedé sola, sola en la casa que diseñé para ser el escenario de nuestra felicidad, y que ahora era la escena de un crimen contra mi alma. Empecé a caminar por las habitaciones, tocando los objetos como si necesitara asegurarme de que eran reales. El sillón donde él se sentaba a leerles a los niños, el portarretratos en el librero, con una foto nuestra del día de la boda, yo con una sonrisa que me partía el rostro, él con una mirada que yo creía que era de amor y hoy sé que era de miedo, de engaño. Cada objeto era un ancla a un recuerdo que ahora estaba envenenado. Todo era falso. La familia, las sonrisas, los viajes, las navidades con mi suegro, Héctor, abrazándonos, el depredador y su víctima posando junto a la tonta que hacía todo aquello posible. La bilis subió por mi garganta y corrí al baño, vomitando con una violencia que me dejó débil, temblorosa, de rodillas en el suelo frío. Mi cuerpo estaba, literalmente, expulsando el veneno de esa verdad. Las horas que siguieron son un borrón de dolor y disociación. Me senté en el sofá de la sala, el mismo donde vimos tantas películas en familia, y me quedé mirando la pared, a la nada. La luz del sol que entraba por los enormes ventanales, la luz que tanto amaba, ahora parecía dura, cruel, exponiendo el polvo y el vacío de mi nueva vida. Un tiempo después, el sonido que me trajo de vuelta al infierno de la realidad, el ruido del portón, la ruta escolar, mis hijos. Un pánico helado se apoderó de mí. ¿Cómo iba a enfrentarlos? ¿Cómo iba a poder fingir? Me lavé la cara, respiré hondo unas 10 veces y pegué en mi rostro la sonrisa más falsa y dolorosa de mi vida. Abrí la puerta. Hola, mis amores. Leo, mi pequeño, corrió a mi abrazo, hablando sin parar sobre un gol que metió en el recreo. Pero Sebastián, mi primogénito, con su sensibilidad agudizada, se detuvo y me midió con la mirada. «Mamá, ¿está todo bien? Estás pálida. ¿Y papá?» La simple pregunta fue como un puñetazo en el estómago. «Tu papá. Papá tuvo que hacer un viaje, de trabajo, fue de última hora». La mentira salió de mi boca con sabor a óxido.
Era la primera de muchas, la primera capa de protección que tendría que construir alrededor de ellos para que la sordidez del mundo de los adultos no los alcanzara. Esa noche, después de acostarlos, después de darles un beso y un buenas noches, con una voz que apenas reconocía, volví a la sala oscura, la casa dormida. Y fue allí, en el silencio absoluto, que el interruptor que mi cerebro había apagado se volvió a encender, y la energía del dolor vino con la fuerza de una central hidroeléctrica. El letargo dio paso a una agonía física, un dolor que comenzaba en el alma e irradiaba a cada célula de mi cuerpo. Me acurruqué en el sofá y lloré, no un llanto de lágrimas silenciosas, sino un llanto convulso, gutural, que venía del fondo de mis entrañas. Lloré por la niña que fui, por la familia que creí tener, por la vida que me fue robada. Lloré hasta no tener más lágrimas, hasta que todo mi cuerpo me dolió. Lloré por la muerte de mi inocencia. La mañana siguiente nació con un sol radiante, una cruel ironía que parecía burlarse de la oscuridad que se había instalado en mi alma. Me arrastré fuera del sofá, con el cuerpo adolorido como si me hubieran dado una paliza, y en cierto modo, así había sido. Me enfrenté al espejo del baño y no me reconocí. Tenía ojeras profundas, una hinchazón por las horas de llanto, y una mirada opaca, vacía, de alguien que ha visto un fantasma. Pero la rutina, esa tirana implacable, no espera a que el dolor pase. Había 2 niños en el cuarto de al lado que necesitaban a su madre, o al menos a una versión funcional de ella. Respiré hondo, me eché agua fría en la cara y me puse mi máscara de «todo está bien». El desayuno fue una tortura silenciosa. El lugar de Javier en la mesa, la silla vacía, era una presencia gritona. Gritaba abandono, mentira, fin. Leo, en su inocencia, intentaba llenar el silencio con historias de la escuela, pero sus palabras parecían rebotar en la atmósfera pesada y caer al suelo. Sebastián, por otro lado, estaba callado. Comía su pan con una concentración feroz, los ojos fijos en el plato, pero yo lo sentía observándome por el rabillo del ojo, analizándome, midiéndome. Él sabía. No sabía qué, pero sabía que su mundo también se había salido de su eje. Su pregunta llegó, inevitable, cortando el aire. ¿Papá no mandó ni un mensaje de buenos días? Debe estar en una junta, hijo. Muy ocupado, respondí, con la voz más temblorosa de lo que me hubiera gustado. La mentira ya empezaba a pesar como plomo. Si mantener el engaño dentro de casa era un esfuerzo hercúleo, enfrentarlo en el mundo exterior era casi imposible. El castillo de naipes de mi mentira no tardó en derrumbarse. Sebastián, con su inteligencia perspicaz, aguantó una semana de respuestas vagas, de no sé cuándo vuelve, de la señal allá es mala. El sábado, me acorraló en la cocina mientras yo lavaba los trastes. Se paró frente a mí, se cruzó de brazos y usó un tono de voz que nunca le había oído, un tono de hombre. Mamá, ya basta, ya no soy un niño, deja de mentirme. ¿Dónde está papá? No se fue de viaje de trabajo, ¿verdad? Se separaron, ¿no es así? La pregunta directa, sin rodeos, me rompió. Las lágrimas que había estado conteniendo con tanta fuerza se desbordaron. Me di la vuelta, me apoyé en el fregadero y asentí, el cuerpo sacudiéndose en sollozos. Los llamé a los 2 a la sala. Me senté en el sofá, uno a cada lado. Fue la conversación más desgarradora de mi vida. No conté, obviamente, el motivo real, la verdad grotesca, pero tuve que decir la verdad posible. Mis hijos, mírenme, papá y mamá, ya no vamos a vivir juntos, nos separamos. La reacción de ellos fue un espejo de sus almas. Leo se derrumbó en llanto, un llanto de niño, y su primera pregunta fue, ¿es mi culpa? Lo abracé con todas mis fuerzas, jurándole que él y su hermano eran las cosas más perfectas de mi vida y que la culpa era solo de los adultos, nunca de los niños. Sebastián, sin embargo, no derramó una lágrima. Su rostro se convirtió en una máscara de piedra. No gritó, no preguntó, simplemente se levantó, se fue a su cuarto y azotó la puerta con una fuerza que hizo temblar los cuadros de la pared. En los días siguientes, se encerró en su mundo, hablando solo lo esencial,
Los audífonos se convirtieron en una barrera contra la dolorosa realidad. Estaba perdiendo a mis 2 hijos, uno por la tristeza, el otro por la rabia. Y fue allí, en el silencio del cuarto de Sebastián, en el dolor de Leo, en mi propia incapacidad para siquiera respirar bien, que lo entendí. Estaba en el fondo del pozo y el agua estaba subiendo rápido. No podría salvarlos si yo misma me estaba ahogando. Solo había una persona en el mundo que podía lanzarme un salvavidas. Mi madre, en Puebla. Tomé el teléfono, con las manos temblando. No sabía qué decir, cómo empezar. Pero cuando oí su voz del otro lado de la línea, preocupada, «Hija, ¿qué tienes? ¿Por qué tienes esa voz?» La mía se partió. «Mamá», fue todo lo que pude decir antes de derrumbarme en un llanto desesperado, de niña perdida. Ella no hizo muchas preguntas, solo dijo las palabras que me salvaron. «Estoy comprando un boleto ahora mismo. Tomo el primer vuelo para mañana. No hagas nada, solo respira. Mamá ya va en camino». Y por primera vez en días, sentí una chispa minúscula, casi invisible, de esperanza. Ya no estaba completamente sola. La llegada de mi madre, al día siguiente, fue como la primera lluvia después de una larga y devastadora sequía. Cuando abrí la puerta y la vi allí, con su pequeña maleta y una mirada que mezclaba un dolor inmenso por verme en ese estado y la ferocidad de una leona lista para defender a su cría, me derrumbé en sus brazos. No dijo, «te lo advertí», no hizo preguntas indiscretas. Simplemente me sostuvo, y su abrazo tenía la solidez de una roca, algo que yo necesitaba desesperadamente para no desintegrarme por completo. Entró en mi casa, que estaba sumergida en la penumbra y el caos, y silenciosamente comenzó a poner las cosas en orden. Abrió las ventanas para dejar entrar la luz, preparó una comida que yo no había probado en días, y conversó con los niños con una normalidad que era, en sí misma, terapéutica. Su presencia me dio algo que no había tenido hasta entonces: permiso para ser frágil. Por primera vez, no necesité ser la madre fuerte, la mujer que aguanta vara. Pude recogerme en mi cuarto y llorar por horas, sabiendo que allá afuera, mis hijos estaban siendo cuidados y amados. Después de 2 días de observarme, de nutrirme con comida y afecto, mi madre se sentó al borde de mi cama y dijo las palabras que cambiarían el rumbo de mi historia. «Mi hija, el amor de madre cura muchas cosas, pero no es medicina para todo. Lo que te hicieron fue una crueldad sin nombre, una violencia psicológica brutal. Fuiste manipulada por años. Necesitas a un profesional que te ayude a ponerle nombre a las cosas, a entender la dimensión de la telaraña en la que te metieron. Y tus hijos, que son las otras grandes víctimas de esta historia, también lo necesitan». Yo me resistí. La idea de contar esa historia grotesca, de verbalizar el abuso, la mentira, la manipulación, a una persona extraña, me parecía una nueva forma de humillación. Pero mi madre fue firme. «No es humillación, Laura, es sanación. Es tu arma. No vas a poder proteger a tus hijos si no te cuidas a ti misma primero». Ese mismo día, con su mano sosteniendo la mía, llamé y agendé mi primera sesión de terapia. Las primeras consultas fueron un infierno. Decir las palabras en voz alta, mi esposo tenía un romance con el hombre que lo crió y al que yo llamaba suegro, era como tragar vidrios rotos. Pero mi terapeuta, una mujer increíble llamada Ana, me acogió de una manera que jamás hubiera esperado. Me ayudó a nombrar lo que sentía: el dolor, la vergüenza, el luto. Más importante, me ayudó a acceder a un sentimiento que estaba enterrado bajo los escombros de la tristeza: la rabia. Una rabia limpia, poderosa, justa. La rabia de quien fue engañada, usada como fachada. La rabia de la madre cuyos hijos fueron heridos de una forma inimaginable. Y esa rabia, que al principio me asustó, se convirtió en mi motor. La tristeza me paralizaba. La rabia me hizo levantarme y luchar. La primera batalla fue por mi independencia. Con una nueva claridad, fui al banco. Me senté frente al gerente, un hombre que durante años me vio como la esposa de Javier. Mi voz tembló al principio, pero fue ganando fuerza. «Me estoy divorciando».
Quiero abrir una cuenta individual ahora mismo, cancelar todos nuestros cartones de crédito y quiero transferir todo el saldo de la cuenta conjunta a esta nueva cuenta. A partir de hoy, la vida financiera de mis hijos será gestionada únicamente por mí. Salir de esa sucursal fue como respirar aire puro por primera vez en años. Fue un acto pequeño, burocrático, pero para mí tuvo el peso de una liberación. La segunda batalla, mucho más dura, fue la legal. Con la ayuda de una abogada familiar de renombre en la ciudad, una mujer de una firmeza inspiradora, inicié el proceso de divorcio. Y en nuestra primera conversación, dejé mi objetivo claro como el cristal. Quiero la guarda y custodia total y unilateral de mis hijos. La abogada me explicó las dificultades, que la ley mexicana prioriza la custodia compartida. Y fue ahí que tuve que darle la munición que necesitaba, contándole el contexto de inestabilidad y la naturaleza de la relación que motivó el abandono. No fue fácil, pero era necesario. Mi justificación era simple. No se trataba de venganza, sino de protección. No podía, en sano juicio, permitir que mis hijos pasaran un fin de semana bajo la supervisión de un hombre con la moral tan corrompida, y mucho menos correr el riesgo de que se quedaran a solas con el abuelo, el seductor. Era una cuestión de seguridad. Era mi deber como madre. El tiempo pasó. El primer año después de la separación fue un largo y arduo proceso de reconstrucción. Un año de terapia semanal para los tres, de incontables reuniones con la abogada, de noches sin dormir. Pero también fue un año en el que vi a mis hijos, poco a poco, volver a sonreír, en el que redescubrí el placer en mi trabajo, en mi casa, en mi propia compañía. Y entonces, cuando el polvo comenzaba a asentarse, el fantasma del pasado resurgió. Casi un año después de su desaparición, Javier intentó contactarlos. No a mí, a Sebastián. Un mensaje en Instagram, desde un perfil recién creado. Hijo, soy tu papá. Sé que me equivoqué mucho, pero te extraño. ¿Podemos hablar? Sebastián me mostró el mensaje, el rostro impasible, pero los ojos llenos de una confusión que me partió el corazón. Mi primer instinto, la leona dentro de mí, fue gritar: «Bloquéalo, ignóralo, no respondas». Pero la Laura de la terapia respiró hondo. No podía seguir tratando a mis hijos como niños indefensos. Necesitaban tener voz. Me senté con los dos en la sala. Mis amores, su papá mandó este mensaje. Sé que esto es difícil, y quiero que sepan que la decisión de responder o no, de escuchar o no, es enteramente suya. Voy a apoyar y respetar cualquier elección que tomen. Dejé el celular con Sebastián y salí, el corazón martillando. Unos minutos después, vino hacia mí, el semblante serio, con una madurez forjada en el dolor. Mamá, hablé con Leo, y no queremos hablar con él. Lo abracé. Está bien, mi amor. No tienes que explicarme. Pero él quiso. Un padre de verdad no desaparece por un año. Un padre de verdad no hace que su mamá sufra de esa manera. A él no le importamos nosotros, mamá. Solo le importa a él mismo. Y yo no quiero esa confusión en mi vida ahora. Con una firmeza que me llenó de orgullo y tristeza, tomó el celular, apretó el botón de bloquear y simbólicamente puso la primera piedra en el muro que nos protegería de ese pasado para siempre. Ese acto de mi hijo, Sebastián, de bloquear a su padre, fue mucho más que un simple clic. Fue un parteaguas. Fue el momento en que me di cuenta de que mi lucha por protegerlos estaba dando frutos, que ellos mismos estaban aprendiendo a construir sus propios escudos, a definir sus propios límites. A partir de ese día, una nueva paz, aunque frágil, comenzó a instalarse en nuestra casa. La batalla judicial por la custodia, que tanto temía, resultó ser menos ardua de lo previsto. El abandono de Javier fue tan completo, tan flagrante y documentado, un año sin llamadas, sin visitas, sin pensión, que el juez no tuvo dudas. La guarda y custodia unilateral me fue concedida. Recuerdo salir del juzgado, con los papeles en la mano, y no sentir una euforia de victoria, sino un alivio solemne. Era el punto final legal, la última atadura burocrática con el hombre al que un día llamé esposo. Ahora éramos oficialmente nosotros tres. La vida fue, poco a poco, encontrando su nuevo cauce, como un río que desvía una gran roca y continúa su curso. La rutina se convirtió en nuestra aliada. Las sesiones de terapia,
que al principio eran un campo minado de dolor, pasaron a ser espacios de descubrimiento y fortalecimiento. Me sumergí de cabeza en mi trabajo. Mi despacho, que antes era solo una profesión, se convirtió en mi terapia particular, mi lugar para crear y reconstruir. Veía a mis hijos volver a ser niños. Leo, con su curiosidad infinita por la vida, y Sebastián, que lentamente fue bajando la guardia de la rabia y permitiéndose sonreír de nuevo, volviendo a salir con sus amigos. Nuestra casa ya no era una escena del crimen. Había vuelto a ser un hogar diferente al anterior, sin la figura paterna, pero infinitamente más honesto, más ligero, más real. La herida, antes abierta y sangrando, finalmente se estaba convirtiendo en una cicatriz. Y las cicatrices, uno aprende, no nos disminuyen, cuentan la historia de nuestra fuerza. La semana pasada, después de casi 1 año y medio desde la explosión, cuando ya no les dedicaba ni un solo pensamiento, el universo me mandó la noticia final, el epílogo grotesco de su historia, que, afortunadamente, ya no era la mía. Estaba tomando un café en el malecón, disfrutando de la brisa, cuando me encontré con una conocida de los viejos tiempos. Se inclinó sobre la mesa, con ese aire conspirador de quien está a punto de soltar una bomba, y dijo: «Laura, querida, ya supiste, la última de tu ex y su papá». Sentí un escalofrío, un eco fantasma del terror antiguo, pero mi rostro permaneció sereno. «No, no he sabido nada», respondí, con una neutralidad que yo misma me sorprendí de tener. «Pues prepárate», dijo, con los ojos brillando de chisme. Oficializaron su unión. Se casaron. Una amiga mía fue una ceremonia en el campo súper íntima. ¿Puedes creer algo así? Lo creí. A ese punto ya nada me sorprendía. Pero la noticia no me trajo dolor. No sentí rabia, ni tristeza. Lo que sentí fue algo extraño. Una mezcla de un profundo y final asco con una sensación abrumadora de cierre. Era el punto final que faltaba. Era la confirmación de que ellos vivían en una realidad paralela, en una dimensión de valores y sentimientos que yo jamás alcanzaría. Y, principalmente, era la prueba de que había escapado de algo mucho más enfermizo de lo que imaginaba. ¿Quieres ver las fotos? Fulana me mandó algunas, ofreció, ya sacando el celular de su bolsa. «No, gracias», dije, y por primera vez en mucho tiempo mi sonrisa fue completamente genuina. «De verdad, no hace falta. Su vida ya no me concierne». Y era la más pura verdad. Ese libro estaba leído, terminado y permanentemente archivado. Esa noche pensé mucho en eso. Pensé en contarles a los niños: «Hijos, el abuelo y su papá se casaron». La frase sonaba absurda en mi cabeza, pero entonces los miré, discutiendo sobre un videojuego, ajenos a la locura del mundo de donde vinieron, y tomé una decisión final, la más importante como madre. No se los diría, no ahora. Ya no se trataba de mentir para esconder el dolor. Se trataba de un acto consciente de protección. Era mi deber preservar lo que quedaba de su inocencia. Se estaban curando de la herida del abandono. No necesitaban ser contaminados por la sordidez de una verdad que sus mentes jóvenes no podrían procesar. Un día, cuando sean hombres hechos y derechos, cuando tengan sus propias vidas y la madurez para entender las complejidades y las enfermedades del alma humana, si ellos preguntan, se los contaré, pero no antes. Proteger, aprendí, no es esconder la verdad para siempre. Es tener la sabiduría de saber qué verdad está cada uno preparado para soportar. Y así, mis queridas, llego al final de mi historia para poder, finalmente, vivir el comienzo de mi vida. Hoy sé lo que es la libertad. No es un estatus en Facebook o en Instagram. Es despertar por la mañana y respirar hondo sin sentir un nudo en la garganta. Es mirar al futuro sin miedo. Es confiar en mi intuición como si fuera mi mejor amiga. Es entender que mi identidad no estaba atada a ser la esposa de alguien, sino que fue forjada en el fuego, en el momento en que decidí luchar por mí y por mis hijos. Me separé de un matrimonio, pero me reencontré conmigo misma. Y esa fue la gran victoria. Para ti que me estás escuchando ahora, que tal vez estás en medio de tu propio huracán, sintiendo que el suelo desapareció, quiero que te aferres a mis palabras. Mírame. Soy la prueba viviente de que sobrevivimos. Y más que eso, florecemos después. El dolor es un túnel oscuro, sí,
y a veces parece que no tiene fin, pero te juro, con la autoridad de quien estuvo allí, que hay luz del otro lado. Y esa luz eres tú misma, es tu fuerza, que ni siquiera sabes que tienes, esperando a ser descubierta. Busca ayuda, aférrate a tu red de apoyo, llora, grita, rompe platos si es necesario, pero nunca, jamás te rindas contigo misma. Muchísimas gracias por escucharme con tanto cariño, por permitirme compartir un pedazo tan íntimo de mi viaje. Si conectaste con mi historia, te pido, de corazón, suscríbete aquí al canal y activa la campanita. Juntas fortalezcamos esta cadena de mujeres que se apoyan y se levantan. Y no te vayas todavía. Estoy segura de que la próxima historia también te inspirará. Haz clic en este video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Te encuentro allá. Un beso enorme en el corazón de cada una de ustedes y quédense en paz.